En el corazón de Quinta Normal se alza una estructura de principios del siglo XX. Hablamos de la Casona Dubá, un lugar hermoso, pero lleno de misterios, leyendas, historia, una gárgola, muertes asociadas a esta propiedad y muchos sucesos paranormales. A continuación, el Lazareto Infinito Paranormal, la Casona Dubá. Bueno, queridos seguidores paranormales, acá estamos con Javi Mortis. Hola, muy buenas noches. En ese día que fui a recorrer esta zona, no pudo asistir por motivos personales. Entonces hoy estoy para contar la historia, para lo que aprendí allá, gracias a David Pina, que es el guía de estos tours. Bueno, con él recorrí toda la casona, nos habló de la historia, de esta casona, de Andrés Dubois, de Rosa Villarreal. Entonces, ahí, bueno, habían documentos que también utilizamos para indagar más sobre esta historia. Yo voy a contar más o menos la historia de cómo se construyó esta casa. Ya, es perfecto. Me gustaría, de hecho, que profundices ahí un poco en la historia, de lo que fue, cierto, los inicios de esta conocida y tenebrosa zona. Claro, es una zona que, si bien tiene historia, también tiene sus leyendas, sus mitos. Y bueno, para comenzar, esta historia comienza a principios del siglo XX, 1901 aproximadamente. Igual quiero ser enfático en algo. Hay documentación, pero es bastante escasa. Entonces, los años, la información puede variar. La Municipalidad de Quinta Normal se ha hecho cargo de una investigación para recabar datos históricos entre el registro civil. Entonces, quizás puede haber alguna pequeña diferencia en años, pero traté de ser lo más certero posible en cuanto a fechas, en cuanto a nombre y todo eso. Claro. Bueno, todo comienza, como te dije, a principios del siglo XX, 1901, cuando llega Andrés Dubois a Chile. Bueno, Andrés llega con un proyecto que es la iluminación mediante luminarias a gas del sector poniente de Santiago, en los entonces la comuna de Barranca, que era actualmente la comuna de Logrado, de Cerro Navia, Pudahuel, Quinta Normal y otro por ahí, uno que otro sector más. Bueno, él comenzó a hacer lobby con gente en ese entonces adinerada, con importancia política, problemas de políticos, gente que tenía tierras, gente pudiente de ese entonces. Claro. Le fue muy bien con este proyecto, entonces él adquiere casi una manzana completa de lo que es ahora la comuna de Quinta Normal. Mm. Luego de esto viaja a Francia, donde se casa con Rosa Viravent, ¿ya? Algunos por ahí dicen Rose, pero Rose es inglés, no es Ya. francés. Entonces, vamos a llamar a todos con su nombre en español para no confundirlo a nuestros seguidores. Ahora, el apellido Dubois, un dato aquí anecdótico. El apellido Dubois es como el apellido Pérez en Chile. No es por discriminar, pero que es muy común. Bastante. Entonces, en Francia, Dubois, no sé si aún será, pero es bastante común Dubois en ese entonces. Y él quería como escalar en el estrato social. Entonces se casó con Rosa Viravent, que tenía un apellido más importante. Se casó ya y vuelven a Chile. Y en eso de 1908 comienza la primera etapa de construcción de esta casona, ya, en donde también el paisajista Jorge Dubois, que en muchas partes dicen que son alcances solo de apellido, comienza a hacer el paisajismo de esto, de toda la decoración, de plantas, árboles y todo lo que conlleva esto. Él también estuvo a cargo de
Parque Quinta Normal, del ex Congreso Nacional y del Parque Forestal, entre otros. Bueno, en este tiempo que estuvo acá en Chile, luego viajó a Francia, ahí puedo contar eso, tuvo un amorío con una de sus empleadas. No se sabe mucho de ella, ¿ya? Solo se sabe que la apellido Lara, porque, bueno, más adelante voy a contar por qué se sabe que es apellido Lara. Él tiene con esta empleada dos hijas, Inés y María Teresa. Ellas hacen de esta relación extramarital, pero él se las lleva a vivir en su casa, con su esposa. Incluso las reconoce con su apellido Duá y la ven, era la esposa de ella, de él, perdón, la esposa de él. Ahora, ella no estaba muy contenta con esto, porque tendrás que hijas de un amorío y que tuvieran su apellido. Pero bueno, llega el año 1914, comienza la Primera Guerra Mundial, y Andrés es llamado a Francia a defender su patria. Estando allá, el conflicto avanza, termina en 1920, en donde conoce a los hijos de un matrimonio amigo que tenía. Bueno, el matrimonio estaba compuesto por Juan Agustín Darlán y Eleonora Piau, ya, que tenían dos hijos. Una era María Margarita Ipet Darlán Piau y el otro era Pedro Albán Darlán Piau, ¿ya? La niña pequeña tenía alrededor de 5 o 6 años y el mayor tenía de 15 16 años. Ya. Bueno, el coronel Darlan, que era el abuelo, quedó a cargo de estos niños. No podía hacerse cargo ya por su edad y habló con Andrés para que lo adoptara. Entonces ahí estuvieron de acuerdo porque conmovió mucho esta niña a Andrés y él estuvo de acuerdo en adoptarlos, perdón, y se los trajo a Chile. Sin embargo, a pesar de que los adoptó, nunca se cambiaron los apellidos. Ah, ok. Siempre fue María Margarita Ivette Darlán Piau y Pedro Albán Darlán Piau. Bueno, llegando a Chile, se integran a esta familia, pero cuando llega Francia, llega a Chile con esta gárgola también llamada Quimera. Ahí hay unos detalles técnicos, digamos, en más profundidad, pero no lo vamos a hacer, llamémosla gárgola. Se supone que esta gárgola la trajo por recomendación de una bruja de allá de Francia, porque Rosa y la Ben no podía tener hijos. Ella tenía un problema que se llamaba infanto, útero de infanto, que tiene el nombre, por ahí lo buscamos, ¿cómo se llama? Sí, útero hiperplásico. Claro, útero hiperplásico. Y quería decir esto, que su útero no se desarrolló correctamente y quedó como de un niño, de una niña, y no podía tener. Claro. Bueno, él quería tener hijos. Y, bueno, aparte de ser un ingeniero, no lo había mencionado, él era empresario, tenía negocios. De hecho, en el certificado de antecedente de Andrés aparece como rentista, no aparece como ingeniero, no aparece como rentista. Bueno, el hecho es que esta gárgola fue instalada en la esquina de esta propiedad que da hacia lo que hoy es Ayuntamiento con Mapocho, en ese entonces era menos el Barrancón. Y esta gárgola se supone que iba a ser el milagro de que Rosa quedara embarazada. Así nos cuentan, el tiempo después de haber instalado esta gárgola en esta casa, Rosa logra quedar embarazada. Es aquí donde comienza el mito, donde comienza la leyenda. Disculpa, pero ¿habrá seguridad sobre este hecho de que la señora Rosa realmente haya quedado embarazada? Sí, o sea, hay documentos donde Andrés pidió la nacionalidad igual que Rosa,
y tuve que contar toda su historia, en donde hay un documento que dice que tuvieron un hijo y los otros se supone que eran adoptivos, siendo que había dos hijas que sí eran de él. Claro. Pero bueno, en este documento parece de que tuvieron un hijo muerto de días. Entonces hay documentación, vecinos del sector. Verás que esto ya pasó hace un tiempo. Pero se logró contactar con vecinos de ese entonces que vieron a Rosa embarazada. En la casona, bueno, voy a mostrar la foto. La primera parte tenía la habitación de Rosa, luego había un pasillo y estaba la habitación de Andrés. En ese entonces era muy común que las parejas, los matrimonios, vieran en piezas separadas. Bueno, eh, la parte derecha es donde estaba la habitación, arriba tenían ese mirador, no azotea, ático podría ser, donde ellos podían ver el alrededor de ese entonces Barrancas, que en ese entonces no habían edificios, era una vista muy linda, porque bueno, yo subía ahí y aún así, aunque hay muchos edificios, de hecho en la esquina se está construyendo un metro, todavía hay una vista bastante linda de Santiago, a pesar del tiempo. Bueno, el asunto es que estas habitaciones estaban hechas para ellos. Pasando el tiempo, los 9 meses, nace este niño. Una partera va a asistir a esta Rosa, porque en ese entonces no se iba al hospital, se tenía en la casa el niño. Y es ahí donde comienza la leyenda, ¿Ya? donde se dice que este niño había nacido con malformaciones, incluso parecidas a la gárgola. Bueno, la gárgola, vamos a mostrar acá las fotos, la gárgola, la copia de la gárgola que hay ahora, tenía pico de pato, alas de murciélago, pechos de mujer y tenía el abdomen abultado como un embarazo. Por eso se atribuye a esta supuesta maldición de la gárgola. Por los días, Andrés no soportó el hecho de que su hijo haya nacido así. Se dice que con sus propias manos lo habría asesinado en el cuarto de Rosa. Es fuerte. La leyenda dice que Rosa no soportó este hecho, se habría colgado en su habitación. Y que luego de esto, Andrés habría caído en decadencia, la locura, y habría muerto. Sin embargo, por documentos que se tienen ahí mismo en la casona, es que se da cuenta de que Rosa muere después que Andrés. Andrés muere. No, es que tengo mi apunte, varias fechas. Perfecto. Andrés Lambuena nació el 11 de julio de 1879 en Neuvik, o Nubik, Francia, no sé cómo se pronuncia, y falleció el 30 de marzo de 1957 por una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y también estaba con arteriosclerosis. Ah, perfecto. Es decir, prácticamente Andrés Dubois falleció de un infarto agudo del miocardio, lo más probable. Sí, lo más probable. Y ese mismo año, en 1957, ¿Mm? es que se casa su hija. Bueno, ahí vamos a hablar un poco más allá de eso. Mira, bueno, Rosa Viravent nació en Burdeos el 6 de julio de 1883 y falleció en el 68. El 15 de octubre de 1968, en un paro cardiorrespiratorio, pero con cirrosis, por producto de cirrosis hepática, producto de un alcoholismo avanzado. Bueno, la casona se fue construyendo, ampliando, a medida que pasaba el tiempo, fueron varias partes las que se hicieron. Y en esa casona también había un viñedo, en donde se plantaba
un tipo de cepa especial, no recuerdo el nombre. Ahora lo voy a colocar acá. El nombre de la cepa que se cantaba y que lo había traído de Francia. ¿Ves? Tenían cava, entonces ahí también se hacía el vino. Entonces tenía el vino a voluntad. Y, Claro. producto de esto de Llorio de la pena, de haber perdido a su hijo, estamos especulando. Pero mucho de la leyenda quizás tenga razón de que al final haya llegado a la muerte por esta pena, por esta depresión. No lo Claro. sabemos. En cuanto a sus hijas, a María Teresa. María Teresa, cuando grande, se cambió la pena. Se puso Lara Lara por su madre. O sea, quiso reconocer en el fondo, ¿cierto? El apellido materno. Justamente. Entonces por eso se sabe que el apellido de esta ya era Lara. ¿Ya? Porque ella lo averiguó y se cambió. Claro. Ni siquiera se cambió al poder haber sido Lara Dubois, Dúa. porque el papá era Andrés, sino que se puso Lara Lara. Bueno, ella se casó con Luis Castro, mucho mayor que ella, y se fue de ahí. Ellos tenían un vivero, uno de los principales viveros de Quintana Normal. Eso fue lo que pasó con ella. Bueno, Inés Dubois, debe averiguar un poco más de ella, que es la hermana de María Teresa. No pude averiguar mucho, pero sí está el certificado de defunción, en donde ella dice que, bueno, murió el 6 de junio de 1998 por un traumatismo cervical. Un accidente. Lo más probable es que haya tenido una caída, algo. Puede ser. A Puede lo ser. mejor una caída en altura. No lo sabemos exactamente. Porque, sin embargo, aparte del eso, decía que tenía de los pulmones cuando ¿Edema? un edema pulmonar. Este traumatismo. O bien se habrá caído por la escalera. Uno no sabe. No lo sabemos. Bueno, al morir Andrés, al morir Rosa, quien se queda con esta casa, quien se queda con los bienes, quien hereda todos los bienes de matrimonio, es María Margarita Ybet Darlan Piau, que fue la hija, como de corazón, la hija que ella quiso de verdad de este matrimonio, a pesar de que sí era adoptiva, ella era muy pequeñita, y sus padres, entonces la hizo su hija de la vida. El cariño era distinto a la otra hija, que obviamente por la situación no podía. Se puede entender. Ahora, con respecto a Pedro Albán Arlanqueo, él ya no fue como un hijo, sino que fue como un empleado de confianza. Ah, Bueno, Andrés, aparte del proyecto que tuvo, obviamente siguió haciendo otras cosas. Tenían casas en Pichilemu, viajó a Pichilemu y ahí se hizo cargo de los negocios. Ahí. o sea, él se radicó, digamos. Sí, de lo que hecho fue su tumba Pichilemu. está en Pichilemu, Ah, mira. el cementerio de Pichilemu. Bueno, Margarita Ybet Darlan Piau se casó. Bueno, María Margarita Darlan Piau se casó con un ruso, que era músico también, era cantante de ópera, ¿ya? Que tenía por nombre Víctor Ponomarenko. ¿Ya? Ella estudió música, era pianista del Conservador de la Universidad de Chile, entonces se llevaba muy bien con ella. Pero también no entendían mucho de negocios, de las cosas que debían hacer con toda esta riqueza que le dejó el matrimonio Dubois y Dubois Mirabel. Pero Dubois, por el Sí. nombre. Bueno, el asunto es que con el tiempo perdieron la casa. Esto producto de no pago de contribuciones. Mm, Y Beth, como era conocida, muy besita, así le decían los vecinos, porque ella era una persona muy buena. Ella ayudaba mucho a la gente. De hecho, las casas que tenían en Chilemu, en arriendo, mucha gente era muy pobre y no tenía para pagar el arriendo. Como no tenía para pagar el arriendo tampoco, para pagar las cuentas, la luz. Y ella ayudaba a esta gente y les pagaba las cuentas. wow. Bueno, producto de esto,
es que no se pagaron las contribuciones y en 1982 terminan perdiendo la casona. Se pierde la casona y ahí comienza también nuevamente a crecer mitos, ya que los vecinos sabían de este hijo deforme, que se supone estaba enterrado en algún lugar de la casona. Cuando trajo esta gárgola, también instaló una parte de lirios y encima había como una cúpula de cristal. La gente asoció que quizás ahí estaba enterrado el niño. Cuando se desaloja la casa, cuando esto queda prácticamente botado, la gente ingresa a tratar de encontrar a este niño. Yo creo que todos rompieron como esta cúpula pensando que esa era la tumba de este niño, pero por todas partes. De hecho, ahora que se está haciendo el metro y al lado de la casona, eh, arqueólogos hicieron perforaciones porque tienen que hacerlo para ver muchas cosas con respecto a la tierra, se Claro. encuentran cosas, y encontraron bastantes túneles subterráneos de agua de pozo, que en ese entonces se usaba, y afuera de la casa, en lo que hay hoy es un jardín, había una piscina muy adelantada para la época. ¿Por qué lo digo? Porque se encontraron tuberías de grueso calibre que al parecer llevaban agua caliente hacia la piscina. O sea, tenían una piscina templada, tipo termas, por decirlo de alguna manera. Mira, imagínate, de 1930, 1940. No, sí, él era un ingeniero y era bastante inteligente. Gran luz. Claro, no, sí, ellos eran de gran luz. Él con los negocios que hizo en Chile fue muy, muy bien. Bueno, después de esto, parte de la casona se amplió para las hijas. De hecho, hay una cúpula y no se puede entrar, está clausurada la entrada, no se ha podido recuperar, en donde esta cúpula era para las hijas, que es la más grande, está hacia atrás, hacia donde se hizo ahora el teatro de hizo el teatro de la Comuna de Quintero Normal. Es un teatro hermoso, con capacidad, me parece que para 289 personas, 298, algo así. Pongamos 290 personas. Hermoso el teatro. En donde dicen que hay entidades muy fuertes, a pesar de que es un lugar nuevo, está muy cargado. Detrás del escenario, arriba donde está la iluminación, el control del sonido. Bueno, a nosotros se nos dio la oportunidad de ingresar, bueno, ir al tour primero que todo, después de ingresar unos breves minutos a la casona cuando ya la gente se estaba yendo, cuando estaba quedando desocupada la casona. Entonces pudimos recorrer esa parte, no toda la casona, Claro. asunto de tiempo. Eh, el teatro tampoco lo pude recorrer, pasamos para ir al tour, pero no lo pude recorrer detrás de Bambalina, el lugar donde dice que estaba entregado. Pero sí subí a la cúpula, estaba sobre la habitación de Rosa Verón. Tengo que reconocer que en ese lugar, bueno, llevé el K2, se sentía una vibra, pero A eso quiero llegar. Preguntarte de manera súper personal, ya sea por el recorrido tipo el tour, ¿cierto? O el recorrido más personal. ¿En qué, en qué lugares estratégicos, al menos de forma personal, tú encontraste, sentiste mayor carga negativa de toda esta cosa? mira, partiendo por la gárgola, a pesar de que no está en el lugar de origen, está la piedra, pero no está la gárgola, hay se siente algo extraño. Por lo menos yo sentí algo extraño. Bueno, la gente igual se olvidó este punto, los vecinos.
son echarle la culpa a la gárgola de los accidentes que pasaban en esa esquina, en esa intersección de la calle Ayuntamiento con Mapocho, y de sucesos paranormales que no se especifican, y comenzaron a pegar, rompiéndole la sala, rompiéndole bastantes partes. No hay fotos de la gárgola en sí, de la original, sino que hay fotos de la gárgola cuando ya estaba destruida, Wow. ¿ya? Ahí se siente bastante una vibra extraña. Entonces lo más probable es que sí, haya pasado algo ahí con la gárgola. Luego, en la parte, la entrada al teatro, hay como una sala grande, de, eh, marcada como la caldera, para cerrar esa sala. Se siente algo extraño. De hecho, esa sala que estaba ahí antes era como el garage, de alguna manera, donde se reparaban las carretas, donde las cosas que estaban a perder, ahí se reparaba. En ese lugar se sentía una vibra extraña. Saqué fotos también, el estado marcó. Y en la entrada, bueno, ahora la entrada está por el frontis, al frontis de la casa del costado derecho, está la entrada original. Se cambió un poco más atrás. Esa entrada ahí bien, había mucha energía. Había mucha energía. De hecho, ahí, cuando pasé por ahí, algo marcó bastante. Y bueno, voy a contar anécdotas después de esto donde sí se marcó. Pero hay registros de... De esa parte, sí, no, de cuando estaba ahí, ¿por qué? Voy a llegar a ese punto. Pero antes debo seguir con la historia. Eh, Llegué hasta 1982, cuando la casona queda botada, prácticamente. En ese entonces, el gobierno militar, al parecer, usó esta casa como un centro de tortura. ¿Esto por qué? Porque en 1996, TVN quiso grabar una teleserie ahí. Y está. Fueron a ver la casona, empezaron a pintar la fachada, empezaron a arreglar esta casa para poder ir a grabar. Cuando hicieron el recorrido, entraron, estaba deteriorada la casa. De hecho, me decían que cuando llegaron ahí, pusieron luces por todas partes, tratando de iluminar, se quemaban todas las luces. Wow. Cambiaban, se volvían a quemar. Eso es que cuando bajaban a esa parte, que era el subterráneo, estoy hablando de esa parte donde se arreglaban las carretas y todo, era el subterráneo, era el segundo subterráneo porque tiene dos. Uno, bueno, todas son salas de distintos talleres. Debemos recordar que hoy en día es un centro cultural de la comuna de Quintana Normal. En esa parte habían gallineros, que eran como jaulas, no para gallinas obviamente, sino que al parecer ahí tenían encerradas. Ah, ¿quieres llegar entonces al testimonio, cierto, que dio Jimena Rivas, actriz súper conocida, además, que cuenta algunas de las experiencias Pero que eso vivieron? fue en el 2001, 2002, algo así, en una entrevista donde contó que cuando estaban grabando, Leonor Varela, que era la actriz principal, tuvo un accidente, golpeó la espalda, tuvo 6 meses con licencia médica, lo que retrasó la grabación de la serie. Y también, cuando estaban grabando dentro de la casa, los camarógrafos, los asistentes, nadie quería ir. Hasta que un día, un asistente de cámara, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, subió, porque en esa parte hacía mucho calor donde estaba grabando, y subió arriba a abrir las ventanas que estaban arriba, en este neumático, ya para que bajara el aire. En ese entonces habían escaleras de caracol. Bueno, aún están las escaleras de caracol para subir a esos áticos. Y habían unas escaleras que llegaban hasta arriba para poder abrir, para que entrara aire. Lo que subió, cayó hasta el segundo sótano y murió ahí mismo. Terrible. Pero acabo, vamos a poner un extracto de esta entrevista de esta actriz.
grabando, un asistente de cámara, Fernandito, subió porque hacía mucho calor en el set, ¿Ya? subió para cambiar, para sacar, para que entrara aire al estudio y se cayó y murió. Oh. Ahí, delante de todos nosotros. También unos asistentes de producción, me parece que eran, estaban dentro de la grabación de Tic-Tac, fueron a otra locación a grabar y murió uno de ellos. Entonces se asocia a maldiciones, a esta casona. A que realmente está cargado. O sea, ¿cómo puede ser una desgracia, cierto, tras otra desgracia, están concurriendo, más si quieren llegar a, cierto, a concretar una teleserie en este... Justamente, en el 2019 se grabó una película que aún no he visto, que se llama La Casa. En la portada de esta película aparece la casona con exactamente la habitación de Rosa iluminada. Vamos a ver esa película para comentarla luego. Dicen, bueno, ahora los mitos, dicen que como se habría colgado Rosa en la habitación, se ve pasear Rosa por la habitación y que en el mirador, en el ático, sobre donde digo yo que esa vibra extraña, donde hay algo, dicen que se ve un niño de la época de los años 20, suspensor, que gorrito. Ahora, el niño que nació, murió de días. Claro, Tampoco que se hubiese desarrollado en el tiempo, que hubiese muerto más grande para poder ver, para que este niño apareciera. Y aparece un niño, no lo sabemos. pueden ser varias las causas. También hay una leyenda que habla de un perro negro que cuidaba en las noches. El perro se supone que cuidaba a una entidad. Entonces, cuando entraban otros perros a esta casona, porque es un parque, el perro lo hacía llorar, salía a ladrarle y era tan terrorífico que los perros salían despavoridos, llorando del lugar. Que cuenta esa leyenda del perro negro. Ahora, en el teatro que se hizo, hay una carga energética también muy potente, en que muchos investigadores paranormales han ido y han sentido y han marcado la energía. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué en lugares que son nuevos puede haber incluso más carga que en lugares que son... ¿Habrán habido muerte en ese viñedo? Recuerda que las almas errantes, por ejemplo, nos vamos a centrar en este tema de las almas errantes, que pasen años, van a permanecer ahí, independiente de nuevas construcciones, nuevas personas que puedan llegar, ¿cierto?, a vivir, por ejemplo, a la casona, etcétera. Estas son energías energías residuales, que van a seguir permaneciendo ahí. Entonces puede que eso le dé todo el sentido. Claro. Bueno, continuando con esta historia, en el 2007 es que esta casona pasa a ser parte de la municipalidad de Quinta Normal y comienzan las remodelaciones, los arreglos, para el 2011 recién partir como centro cultural de Quinta Normal. Bueno, hay muchos talleres, hay oficinas y es un lugar de uso diario en donde las personas que van ahí cuentan muchos sucesos paranormales. Fui de noche o en la tarde-noche, donde estaban terminados esos talleres. No tuve la instancia de entrevistar a estas personas. De hecho, estaba esperando que salieran para poder yo ingresar. Pero sí pude entrevistar a uno de los guardias, o al guardia, Ah, mira. y me contó cosas bastante tétricas que le pasaban personalmente. Y por eso, es lo que te decía, de la entrada, me marcaba mucho el K2, el registro del electromagnetismo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya se ha ido toda la gente, el guardia me dice que me debo ir porque ya no había nadie más, entonces tenía que salir. Se cierra la entrada principal,
uno se entra normalmente y se abre una entrada abre una entrada o salida trasera que da hacia la otra calle, no recuerdo el nombre de la otra calle. Para salir hacia toda la gente y ya de última hora sale así. Termino de grabar, guardo las cosas, me pongo a conversar con este guardia que me cuenta que llevaba muchos años como guardia nocturno. Wao. Y que uno de los sucesos más traumantes para él fue que un día estaba en el segundo piso, en el sector de la habitación de Andrés Dubois. Bueno, ahí les voy a mostrar la imagen donde hay un mueble que está con los documentos, hay un archivador, una silla y está la escalera de caracol. Y una escalera muy, no está muy firme, que no la han cambiado, sino que se ha mantenido por lo menos esa estructura que es de origen. Uno sube y es como que subes mucho y como que avanzas poco. Oh. Es muy raro. Bueno, me dice que estaba sentado ahí, en una silla. Les voy a mostrar el video grabando con el celular, con la 360, sacando fotos. Entonces, 360 y puedo guiarlo un poco más por el recorrido que hice. Bueno, el asunto es que me dice que estaba sentado ahí y de repente se para porque quería bajar. Yo estoy en una salita abajo, donde guarda sus cosas, donde comen, donde Una tiene sala de... claro. Y este mueble, al lado de la escalera, se corre, tapa la escalera. Una sola vez. Un movimiento que se necesita fuerza. Claro. Entonces, es algo que es tangible, que se puede ver. Él se quedó petrificado, pavorido, tanto así que no podía moverse. Y dice que de ese momento salta al momento que está en la puerta de esta salita, está en la esquina, porque está la escalera y al lado de la escalera está esta salita y está como apoyado en el marco de esta puerta en la esquina y viendo la hora, a las 6 de la mañana para salir. Así que no sabe cómo bajó. No sabe si algo lo tomó y lo bajó o él bajó por su propio medio. Pero eso está, Desbloqueó. está bloqueado de su mente. No sabe qué pasó. Me contaba que los ruidos en el subterráneo, en el segundo piso, paso. De hecho, hay una salita ahí donde está el piano de Ivette, que se mantiene aún ahí. Suenan al norte, a veces. Entonces él asocia el ruido del segundo piso con palomas, tratando de buscarle la lógica, pero sí se escucha mucho. Y dice que una vez, no era tarde, era aproximadamente las 9 de la noche, en el ayuntamiento hay una entrada. Hay una entrada y se cierra, y como digo, se sale por la calle del costado, no recuerdo el nombre de esa calle. Y ya a 8:30, 9, está cerrada esa puerta. O no se sale. El día está saliendo de ahí, no hay gente ingresando. Por ende se cierra. Y bueno, está la entrada, está la recepción, al lado está la salita con el piano. Y la salita tiene una puerta, tiene una ventana. Que da con otra ventana, que es la ventana de afuera de la casa. Y él estaba ahí, la puerta de la recepción ya estaba cerrada. Y dice que llega una mujer alta, rubia, ojos claros, así azules, verdes, pero era muy llamativo, se notaban mucho sus ojos, muy alta, con un perro y un abrigo largo, un perro café. Y él le dice que está cerrado, que se debe retirar, pero desde esa salita hacia afuera, o sea, desde la puerta de esa salita hacia afuera, a través de dos ventanas. Y dice que la mujer lo miraba fijamente, no hacía nada más. Era muy alta esta mujer y lo miraba fijamente. Una persona normal. Él nunca pensó que podía ser algo paranormal. Entonces, él se da la vuelta, serán, por suerte, 10 pasos, para abrir la puerta por dentro y decirle a esta señora que saliera porque ya estaba cerrado, a las 9 ya no debería haber nadie. Ya. Abre la puerta y no había absolutamente nada.
bajó la escalera, miró al lado, miró al otro, buscó alrededor, no vio esto. Se acercó al portón, por donde se supone que podía haber entrado. Hay una señora afuera, era las 9 y todavía está. La señora vende dulce, vende varias cosas. Como un parque la gente Claro. compra cosas ahí. Y le pregunta a ella si había visto a esta mujer. Y no hay nadie, que no ha visto a nadie, no ha pasado nadie. Entonces él quedó bastante Horrorizado, o sea, horrorizado con esta imagen, con esto que pasó. A mí me dice que esta salita donde ellos duermen, que en la noche a veces dormían un rato, de las 2, 3 de la mañana, prácticamente no había nada, entonces descansaban un rato, pero lo dejaron de hacer porque me decía que había una colchoneta, había una frazada, y llegaban, se miraban, ponían las frazadas, pasaban tantos momentos a veces, y la frazada se la sacaban, salía volando. Decía que este hecho le pasó a todos los guardias nocturnos. Sin embargo, nadie quería contar esto, por no quedar de loco, por no. Y había un guardia que era, ¿cómo decirlo? Incrédulo, escéptico, como que se reía de estas cosas. Y un día él contó esto que le había pasado. Y es ahí donde todos coincidieron que les había pasado. Dejaban un bombo porque talleres musicales, artísticos. Dejaron un bombo ahí, 4 de la mañana. Bombo suena como si se hubiese reventado. Todos saltaron. Los ruidos son regulares. Y en esa sala pasan muchas cosas. Entonces, estaba afuera conversando con él. Tomé el K2 y le dije, no, mire, esta es la máquina que usaba, le explicaba. No lo pude grabar porque, ya me tenía que ir, ya había guardado todo. Y fue de improviso que conversé con él. Claro. Claro, en esa parte marcaba mucha energía electromagnética la máquina. Entonces, esa parte sí estaba perfecta. Es impresionante cuando la historia se mezcla Es con los que, mitos. claro, lo encuentro asombroso. Creo que también es muy necesario de alguna forma agradecer al personal, ¿cierto? También de la zona Dubois Sí, por a las Victoria. gestiones, a Victoria, Victoria. claro, ella me contacté vía correo y pudo conseguirnos estos minutitos que a pesar de que no fue mucho, nos sirvió bastante. Y, güey, un dato, quizás sin relevancia, pero importante. Andrés Dubois compró casi toda esta manzana en ese entonces, 1900 y algo, en 8.000 pesos. A las escrituras, documentación que está en la casona. Y hoy, preguntando a la inteligencia artificial, serían alrededor de 150 a 500 millones de pesos. La inflación, todo eso cambia el precio, obviamente, Claro. pero eso es lo que fluctúa esos 8.000 pesos del costo de esta manzana prácticamente. Y bueno, hay muchas historias más dentro de esta casona, donde los mismos usuarios de esta casa cuentan. La invitación es a conocer esta casona. Si bien en Quinta Normal, acércate. Hay tour, hay muchas actividades, hay conciertos gratuitos, hay un montón de cosas dentro de esta casona. También es un parque donde van a los perros, donde hay juegos, también tiene una biblioteca ahí. Entonces es un lugar muy cultural ahora. La invitación a todos a conocerla, a quizá asistir a uno de estos tours nocturnos que se hacen los últimos viernes de cada mes. Así que eso, muchísimas gracias a todos por haber llegado a esta parte del video. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas. Y bueno, como dice Emilio Mortis, también agradecerle a él por el tiempo, ¿cierto? Que dedicó en este asombroso lugar. Y también destacar que la Casona Dubois es uno de los lugares físicos más
tenebrosos que se tenga en consideración a nivel histórico en Santiago de Chile. Así que siempre considero yo que conocer la historia, una historia de trasfondo, de por qué unir, ¿cierto? El por qué podemos llegar a esta maldición con relatos reales, ¿cierto? De personas que han vivido, han tenido vivencias en este interior, es algo totalmente positivo y interesante. Así que muchas gracias, chicos, a todos ustedes, porque ustedes también son nuestro apoyo para poder seguir con Lazareto Infinito Paranormal. También invitarlos a que nos sigan, compartir y también ayudarnos a indagar si tienes alguna vivencia dentro de esta casona, si la conoces, qué pudiste sentir, puedes compartir tu testimonio con nosotros. Abrazos sangrientos para todos y estén muy, muy